Bienvenidos y bienvenidas a la segunda conferencia del Congreso de Literatura Infantil y Juvenil que organiza Casa de la Literatura Peruana. Estamos en la 12ª versión de este congreso y estamos muy contentas de recibir hoy día a Cónsol Aguilar. Buenos días, Cónsol. Ella ya Bueno, está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Cónsol? muy bien, muchas gracias. Espero que De- vosotros también. ¿Desde dónde tú nos hablas hoy día? Estoy en Castelló, que es una ciudad donde mm, se sitúa la Universidad Jaume I, que es donde yo vivo. Está muy cerquita de Valencia y de la Universidad de Valencia, que os sonará más que mi ciudad. Y hace muchísimo calor, es un día de muchísimo calor de verano. Bueno, qué suerte, nosotros estamos en temporada de invierno con frío, pero bueno, estos encuentros nos alegran mucho, nos dan calor también para seguir pensando aquello que nos preocupa tanto, que nos interesa, que nos gusta, ¿no? Que es sobre la literatura infantil y juvenil. Para aquellos que no han tenido oportunidad de leer los artículos que ha escrito Cónsol Aguilar o que no conocen aún su obra en el repositorio de la universidad donde ella trabaja, les voy a leer una breve reseña de su recorrido y su trayectoria profesional. Breve, ¿no? Porque ella en realidad hace casi 40 años que es formadora de docentes, de maestras y maestros, y es catedrática de la Escuela Universitaria de Didáctica de la Lengua y la Literatura del Departamento de Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Sociales, la Lengua y la Literatura de la Universidad de Hume. Sus líneas de investigación son el género y la pedagogía crítica, el género, la LIG y la formación de identidades, la didáctica de la lengua y la literatura ligada al aprendizaje dialógico, la violencia de género y la memoria histórica educativa. Es un placer para nosotros recibirla para escuchar esta conferencia que lleva por título Libros informativos y género en la escuela. ¿Hablamos solamente de libros? Doy paso entonces a Cónsol Aguilar agradeciéndole al haber aceptado nuestra invitación para este congreso. Muchas gracias a ti, Kucha, y quería agradecer esta oportunidad para poder compartir este espacio con todas y todos vosotros. Especialmente quiero agradecer a la Casa de la Literatura Peruana y sobre todo a quien se puso en contacto conmigo, y gracias a ella estoy aquí, que es Kucha del Águila. La charla girará en torno a los libros informativos y género en la escuela. Hablamos solamente de libros, planteando que el género hay que abordarlo de una manera más profunda y que cuando hablamos de libros informativos, detrás hay más temas. Vamos a comenzar. Tenemos, en primer lugar, que situarnos en el lugar del que partimos. Hay una situación muy clara a transformar en todos los países, que es la introducción curricular de las mujeres a partir de todo lo que han generado socialmente, culturalmente, históricamente, científicamente. En el año 2013 se presentó en España todo lo que se había encontrado en esta investigación en torno a los libros de texto que se trabajaban en la educación secundaria obligatoria, y los resultados muestran que la práctica ausencia de las mujeres y por tanto su exclusión de la visión del mundo que se ofrece desde la enseñanza y consecuentemente la falta de rigor académico. El libro informativo o de conocimiento también ha pasado a llamarse libro de no ficción. Se ha expandido el ámbito de estos libros, como señala Ana Lardotegi,
y debemos abrir nuestra mente a estos nuevos modos de divulgación científica y cultural. Sirven para generar preguntas, para cuestionar, para cuestionarnos. No son un conocimiento cerrado, la ciencia nunca lo es. Producen asociaciones conceptuales, nos ayudan a comunicarnos. En muchas ocasiones son interactivos y refuerzan la idea de libertad. En realidad, ¿qué son los libros informativos? No los debemos confundir con los libros de Lig, porque no son lo mismo y su finalidad es distinta. Los libros informativos nos ayudan a saber más sobre un tema, amplían nuestro conocimiento sobre este tema y nos ayudan a interrogarnos sobre el mundo. Pero existen algunos libros, como en este caso, que son de literatura infantil y juvenil, pero que no está clara esa frontera entre Lig y libro informativo, porque también a través de, por ejemplo, sus ilustraciones, pues nos están ofreciendo una serie de información. Los nuevos no ficción amplían el registro desde la interdisciplinaridad y la transversalidad y lo que nos importa desde el género. No están ligados a estereotipos unidos a enfoques simplistas del género. Como señala Ana Garralón, son libros reveladores que también pueden ayudar en la formación de los lectores desde unas perspectivas distintas a la ficción. Por tanto, los libros informativos no son literatura, están unidos en el momento que visibilizan el género y a las mujeres, a las pedagogías feministas unidas a la pedagogía crítica, y los libros de Lig están unidos a la educación literaria porque son literatura y también pueden ayudar a visibilizar esta transformación ligada a las mujeres y a su visibilización. No debemos confundir ni Lig ni libros informativos con cuentos. Un cuento es una narración breve, en ocasiones con un origen en la tradición oral. La Lig, no todos son cuentos, no todo es narrativa, también hay teatro, poesía, cómic, álbum. Por tanto, no debemos denominar a los libros de Lig siempre cuentos, porque no siempre lo son. Y los libros informativos tampoco son cuentos, ya hemos visto el ámbito de cada uno. Para trabajar el género tampoco vale todo. Necesitamos libros de información o conocimiento de calidad, que no banalicen ni sean reduccionistas. Que aparezcan las mujeres no tiene por qué hacer necesariamente que esta característica los convierta en un buen libro informativo, lo debemos tener muy presente. Como señala Carmen García Colmenares, recuperar genealogías de mujeres significa resituarlas dentro del marco social y cultural, en el contexto sociohistórico y cultural. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos el libro que tenéis a la izquierda, no son cuentos, son biografías. Una de las recomendaciones dice que es pura inspiración y otra dice que se ha elaborado en términos muy poco críticos. Y es cierto, se omiten datos importantísimos para considerar si Margaret Thatcher fue o no un buen referente para niñas rebeldes o para niños. Aparecen mujeres como Anne Sullivan, como Jane Austen, que realmente fueron muy importantes. Pero Margaret Thatcher defendió reiteradamente que, por ejemplo, Pinochet era demócrata. Deberíamos cuestionarnos si el uso del poder para decir que Pinochet y defenderlo fue demócrata es un buen ejemplo, un buen testimonio para niñas rebeldes. Yo, como educadora y como profesora de Lig, investigadora de Lig, considero que no. Las mujeres siempre deben estar situadas, por tanto, y ya se solicitaba en 2018 que se visibilizara más a estas mujeres peruanas y ya se cuenta con este libro de niñas rebeldes peruanas.
Sin embargo, no se trata nada más de hacer libros sobre mujeres de un determinado lugar, como señala Macarena García muy acertadamente. Debemos ver si estos libros ayudan, con estos ejemplos de mujeres, a cuestionar la diferencia y el poder. Por ejemplo, aquí se dice que la autora también fue migrante, ¿no? Cuando hace este libro. Obviamente no es lo mismo ser una italiana que a los 23 años se va a estudiar a la Universidad de Berkeley que ser una espalda mojada. No tiene mucho que ver. Por tanto, tenemos que hacer las cosas desde el respeto a las personas sobre las que hablamos. El cuarto es la actitud crítica ante la información. A la hora de seleccionar estas mujeres tenemos que tener un criterio. Ya hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? Sobre qué modelo de sociedad defendemos y qué mujeres ponemos como testimonio para las niñas y también para los niños. Hay muchísimas muestras publicadas, hay muchísimos libros, por tanto tenemos que tener un criterio de selección. Hay algunos libros que muestran a estas mujeres junto con otros científicos, como es el caso de este en el que aparece Rita Levi Montalcini. Hay otros libros en los que se recogen mujeres en torno a un determinado contexto, como los casos que aparecen aquí. También podemos contar con otros materiales que complementen en la educación formal el trabajo desde estas visibilizaciones y debemos visibilizarlo siempre, como hemos dicho, de una manera situada. ¿Qué van a aportar en nuestra aula? ¿Y qué estamos contando? O también en el caso de la educación informal, ¿no? ¿Por qué están siendo recuperadas? En el caso de Juliet Menéndez, ella explica que reunió a 40 latinas, pero cuando eran pequeñas, por eso se llaman latinitas, porque ella, como maestra en el Alto Manhattan, en Nueva York, vio que sus estudiantes de procedencia centro y sudamericana no estaban reflejadas en las fotos de mujeres que veían por los pasillos y quería que también contaran con su propia genealogía. Otros libros recogen exclusivamente a mujeres, no junto con otros científicos o otras disciplinas, ni junto a otras mujeres, sino que son libros donde aparecen exclusivamente estas mujeres, como los que tenéis en este ejemplo. Los libros informativos deben ser rigurosos. ¿Por qué? Porque un conocimiento científico que a veces es complejo, lo que hacen es divulgarlo para que los niños y niñas lo puedan entender y por tanto la selección y la presentación debe ser muy adecuada. La información deben poderla contrastar y ver si es veraz o no. En este caso, por ejemplo, sí que lo pueden hacer. En otros casos debemos tener en cuenta que también estamos formando conceptos. Si decimos que Artemisia Gentileschi es la primera pintora de la historia, es la primera pintora de la historia más cercana a nosotros, pero antes hubo otra, que la primera fue Ende. Entonces debemos intentar no confundir. En el caso de Hipatia, comparé 4 libros para trabajar Hipatia, que es un referente imprescindible tanto en la historia de la ciencia como del feminismo, y vi que había datos que se contradecían o se inventaban, que no respondían a datos cronológicos que ya han sido validados científicamente, o que se debatía en relación a su papel, que debería centrarse en su trabajo científico, conceptos que jamás se hubiera hecho si hubiera sido un hombre, como su belleza, la especulación sobre su castidad o su promiscuidad, y también diferían en cuanto a cómo aparecía su asesinato político posterior a una campaña de difamación. En los libros informativos también a veces hay actividarios. En uno de ellos se incluía una línea del tiempo donde se incluía científicos importantes cercanos a la investigación de Hipatia, incluyendo Hipatia, pero contemporáneas de estos científicos estaban, por ejemplo, estas 4 científicas que no se incluían, se incluyó solamente Hipatia. Por tanto, también estamos haciendo una interpretación determinada de la ciencia que aleja del género.
En sexto lugar, no todos los mediadores y mediadoras pueden o saben valorar estos libros porque cada vez son más sofisticados en su diseño y contenido y por tanto también debemos tener en cuenta todo esto a la hora de valorar los que seleccionamos e incluimos. Nos ofrecen en muchos casos experiencias lectoras muy placenteras porque realmente son una preciosidad que también podemos sentir desde esta ficción. Muchos son multigráficos, incluyen nuevas maneras de incorporar la información y por tanto algunos como el que tenéis en la parte inferior izquierda también requiere de un entrenamiento en su lectura para los niños y niñas. Otro aspecto es visibilizar lo invisibilizado. Freire comentaba siempre, defendía que la lectura del mundo debe preceder a la lectura de la palabra. Nosotros a través de esta lectura siempre interpretamos el texto y contexto de lo que leemos en relación a nuestro propio contexto y por tanto nos reflexionamos sobre el mundo y sobre nosotras y nosotros mismos. Bell Hooks también decía que la LIG puede ayudar a la educación feminista con conciencia crítica. Igual que la LIG lo puede hacer, también los libros informativos que incluyen a mujeres nos pueden ayudar. Tampoco debemos olvidar que nuestro ámbito de trabajo, tanto formal como informal, debe ir unido como seres humanos y como profesorado a la defensa de la democracia. Por tanto, debemos comprometernos, como decía Chomsky, no solo en la teoría, sino también en la práctica, desde la defensa de los derechos humanos. Tenemos ya muchos libros para trabajar la democracia en la escuela. Tenemos libros donde además se visibiliza el papel de las mujeres en la defensa de esta democracia. Muchos libros de LIG que pueden complementar a los libros informativos. Y también tener en cuenta que no es igual aprender y enseñar para repetir un mundo que para cambiarlo, para no dejar a nadie atrás. Este sería un posicionamiento desde la disidencia, como señala Enrique Díez, que debemos tener en cuenta con un auge tan brutal de la ultraderecha en muchos lugares del mundo. Tenemos que trabajar contra esas políticas de odio y la lectura es un superpoder. En tercer lugar, debemos formarnos para formar. Tenemos que tener muy claro a favor de qué y de quién trabajamos y, consecuentemente, en contra de qué y de quién en la educación. No podemos trabajar a la vez a favor de los derechos humanos y no estar en contra de quien va en contra de los derechos humanos, por ejemplo. Esa excelencia debe ir unida a la equidad, como señala la UNESCO, intentar no dejar a nadie atrás. El género también implica formación. Uno no nace formado en género. Exige lecturas, estudio, para poder así formar a otras personas y no cometer errores conceptuales, no cometer errores en la práctica. No se improvisa esta formación, es algo que debemos vindicar desde las pedagogías feministas. ¿Por qué? Porque estamos legitimando determinado tipo de conocimientos. Y como señala Bell Hooks, también hay conocimiento que se ha formado desde sesgos sexistas que genera distorsiones, desinformación y falsas suposiciones, que no hacen más que reforzar los intereses de grupos sociales privilegiados. Y por tanto lo que tenemos que hacer es entender que esa perspectiva feminista de género va más allá del conocimiento. No se trata nada más de dar el libro de una mujer, sino qué hacemos, cómo trabajamos a partir de todos estos libros que incluyen a mujeres. En el caso, por ejemplo, de la libertad sexual, el no es no, pero el sí también está condicionado. Si está coaccionado, si está presionado, no es un sí. Por tanto, todo esto ya lo podemos enseñar desde que son pequeños y pequeñas para que sean menos vulnerables y no sean objeto de violencia de género o de abusos, que no sean tan vulnerables.
Es muy importante en todos los países, aquí están los datos de Perú, que explicitan que en Perú también es muy importante. Como hemos señalado, la práctica educativa nunca es neutral, siempre es política porque defendemos siempre un modelo de escuela, de educación y de sociedad. Cuando vindicamos esta perspectiva de género en la educación formal, siempre hay grupos en todos los países que están en contra. Deberíamos tener en cuenta que la igualdad es un derecho humano y, por tanto, deberíamos plantear qué hay detrás de las personas que dicen que están en contra de esta igualdad. Además, esta perspectiva de género favorece también la libertad de pensamiento. Los libros de LIC, ya hemos dicho que deben complementar a los libros informativos y al revés en todas las bibliotecas escolares. Todos nos ayudan a desarrollar nuestro pensamiento. Los ODS 2030 que debemos conseguir también nos ayudan a ver esta necesidad. Porque esa lectura de la palabra unida a la lectura de la realidad nos favorece como personas que podemos formarnos de una manera más crítica desde el diálogo, desde las interacciones humanizadoras entre las personas y genera transformaciones personales y sociales. Podemos evitar, por ejemplo, la cosificación de las niñas desde la LIC, cuestionando esos cánones de belleza que pueden llevar a enfermedades como la anorexia o la bulimia. Pero además también tenemos libros informativos que nos pueden ayudar a contrarrestar ese canon estético absurdo, pero sin embargo tan influyente en las niñas y también en los niños. Trabajando contra, por ejemplo, el acoso, tanto en el espacio normal de la calle, de la escuela, como también el ciberacoso. Tenemos libros para hablar y concienciar, sensibilizar sobre la violencia de género, de calidad literaria. No estoy hablando de instrumentalizar la literatura, que sirva para un fin no literario, pero si la selección de libros que hacemos es excelente, esa misma excelencia literaria nos llevará a poder reflexionar sobre todos estos aspectos y la selección en función de determinados temas es la que debemos poder hacer con criterio. Es muy importante porque también tenemos otros libros que nos pueden ayudar a trabajar todo esto y además es una realidad que debemos combatir porque el resultado es que hay mujeres que mueren o que quedan con secuelas físicas, psíquicas o ambas. Otro tema es el abuso sexual infantil. También podemos trabajar desde esa literatura que está en el límite que hemos comentado, pero también hay libros informativos. Y, como hemos comentado, es muy importante. Los casos de violencia sexual en niñas en Perú hay que combatirlos y son realmente muy alarmantes. Lo mismo la trata de personas. Miremos las estadísticas, por ejemplo. Otro tema es la diversidad sexual LGTBIQ+, en la que debemos ver los derechos que tienen lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales o en general toda aquella identidad sexual queer. Ir en contra de los derechos de las personas es un delito de odio y en Perú hay más de 1,7 millones de personas que no se identifican con la identidad heterosexual. También tenemos muchos libros para trabajar un amplio abanico de identidades sexuales y también otros libros que están de calidad para todas las edades, que lo que visibilizan es que el problema no es la calidad literaria, sino que es la ideología.
Podemos abordar diversas estructuras familiares, desde identidades sexuales y orientaciones sexuales diversas, desde los libros informativos, y también identidades sexuales diversas ya desde la infancia. Es un problema importante y que debemos resolver porque va también en contra de los derechos humanos. Lo mismo en relación a la diversidad cultural, desde lugares muy distintos, desde etnias muy distintas. Y también tenemos libros de no ficción para trabajar todos estos temas. En Perú, la diversidad étnica, cultural y lingüística es de una riqueza extraordinaria y también hay que introducirla desde estos libros informativos y también desde los libros de LIG. Desde la LIG tenemos libros para visibilizar la necesidad de escuchar a las personas con las que trabajamos los maestros y maestras y de enriquecernos con todo lo que nos pueden ofrecer. Debe ser una relación no de poder, sino de enriquecimiento. También visibilizar a las mujeres no académicas que tanto pueden aportar e incluso han aportado a la ciencia. La diversidad funcional, sensorial o intelectual. Es muy importante. En el caso de las mujeres tiene consecuencias muy claras, por ejemplo, menos nivel educativo, menos empleo y más violencia de género. Debemos mostrar referentes positivos de todos los países, de todas las disciplinas, en relación a esta clase de diversidad. Y también ver qué podemos introducir en las distintas disciplinas como modelos. También trabajar la educación para la paz. Ver todo lo que afecta, por ejemplo, la guerra actual de Ucrania en relación a la acción climática y a la paz sostenible. Ver cómo las mujeres son las más perjudicadas también en el tema, por ejemplo, de las mafias de la trata como consecuencia de estas guerras y cuántas guerras se invisibilizan donde también hay mujeres y niñas que, además de los hombres que mueren en combate, están sufriendo auténticas barbaridades. En el año 2000, la resolución 1325 de Naciones Unidas ya mostró esta necesidad. Y también la ciencia lo ha mostrado. Tenemos libros de LIG, de ficción, para trabajar todos estos temas. Pero también tenemos libros informativos realmente maravillosos para poderlo trabajar. El género siempre es transdisciplinar. Podemos contar con muchísimos materiales. Y también debemos introducir todo lo que la ciencia ya ha demostrado desde nuevas interpretaciones. Por ejemplo, las mujeres cazadoras prehistóricas desmontan el discurso de que solo cazaban los hombres y tiene muchas más consecuencias en ese contexto. Por tanto, debemos trabajar libros informativos y también libros de LIG que introduzcan estas nuevas visiones. Por ejemplo, cuando trabajamos en arte, la Venus de Willendorf, hemos visto que dos investigadoras, McCoy y McDermott, han mostrado que si se mira desde un otro punto de vista, que no sea tan limitado como el que se ha hecho hasta ahora, podemos comprobar que es la visión de una mujer embarazada que se está mirando ella misma desde arriba, es decir, un punto de vista limitado exclusivamente masculino evita otras interpretaciones desde el punto de vista de la mujer. Debemos transmitir esta visibilización curricular en lo que trabajamos en el aula y también en espacios que no sean el aula ligados a la lectura. Y el cuarto punto es la interseccionalidad. Debemos ver todo lo que ya han mostrado estas pedagogías feministas ligadas a la pedagogía crítica, introduciendo también todo lo que la interseccionalidad nos puede aportar.
Desde la Her Story cuestionamos ese imaginario colectivo que se ha formado, por ejemplo, intentando mostrar lo que se ha omitido, negado o excluido en el currículum oficial escolar, que es todo lo que han generado las mujeres. History estaría ligado a el relato de el History, es un juego de palabras, mientras que Her Story literalmente sería el relato de ellas, incluir las voces de las mujeres en esta historia. Desde la interseccionalidad se relacionan ejes. Los de la parte de arriba son los ejes de privilegio, los de abajo son los opuestos, los de opresión y resistencia. Pues arriba altamente alfabetizado o alfabetizada y abajo analfabeto o analfabeta sin credenciales educativas, por ejemplo. Cómo se van combinando nos ayuda a ver que las mujeres no formamos un grupo homogéneo, que esa interseccionalidad siempre está situada y nos ayuda a visibilizar esas estructuras sociales que configuran la desigualdad. Los ejes, la relación entre ejes no es jerárquica, por ejemplo, puede estar el caso de una mujer con discapacidad negra, lesbiana, y en el otro eje puede estar una mujer blanca, de clase media, que sufre violencia de género. Es decir, no podemos jerarquizar. Por tanto, lo que debemos hacer es ver los efectos que sí que esos posicionamientos, esos ejes van a ofrecer en el análisis para ver cómo actúa determinado poder para oprimir, para ir en contra de este uso perverso de lugares de privilegio. Empezó con el feminismo negro, pero se ha hecho ya desde otros muchos lugares. Ligando, por ejemplo, con la pedagogía crítica freiriana, ayudando a ver qué historias realmente nos muestran que el mundo se puede cambiar con esta acción de las mujeres y qué mujeres son relevantes y buenos ejemplos para imitar. Por eso decíamos antes que no todo vale. Por ejemplo, desde las pedagogías feministas, desde la pedagogía decolonial, se ha visibilizado que es importante tener en cuenta el sesgo occidental blanco y burgués del feminismo blanco, que hay que tener en cuenta si un sujeto es racializado, porque está atravesado en algunos contextos negativamente por su categoría étnica, y el legado de los pueblos originarios. Tenemos tanto libros informativos como libros de LIC para poder trabajar también todo esto en la escuela. Por ejemplo, ¿qué significa ser mujer e indígena en el Perú? ¿Cómo afecta a los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Y cómo afecta a esos ejes interseccionales que se van cruzando? El concepto ya lo trabajaban las mujeres negras y chicanas activistas desde los 70, pero por primera vez lo utiliza académicamente Kimberly Crenshaw desde el derecho al principio de los 90. Por ejemplo, aparece un contexto ligado a esto, que es el blanqueo de la historia de Estados Unidos, queriendo eliminar la esclavitud o el movimiento de derechos civiles afroamericano, y por tanto esto sería un blanqueo de la historia al querer eliminar todo esto. Se ha llamado whitewashing y ya hay muchos libros en contra de este blanqueo para mostrar a las niñas y a los niños desde libros informativos a muchas mujeres ligadas a este movimiento. Nuevamente incido en que en la interseccionalidad la teoría y la práctica están muy unidas. Y esta práctica es realmente significativa, como ya hemos visto que señalaba Bell Hooks. Existen libros, por ejemplo, para visibilizar a estas mujeres negras desde los libros informativos y también desde los libros de LIG, como veis en este recorrido en U. Muchos de estos libros, como Mujeres Negras en la Ciencia, lo han elaborado las propias mujeres negras para visibilizar y llenar un vacío que consideraban que no debía existir. Lo mismo se puede hacer en el contexto peruano. Hay libros que han recuperado a muchísimas mujeres.
No he podido acceder a estos libros porque he tenido muy poco tiempo y además aquí no los podía encontrar. Por tanto, me disculparéis aquellos errores que pueda introducir. Son mujeres muy diversas culturalmente, étnicamente, lingüísticamente. Pienso que es una riqueza realmente estupenda que se puede trabajar muy bien en la escuela. En las niñas, por ejemplo, de origen afroamericano, podemos ver que hay representaciones negativas de su pelo rizado y que debemos contrarrestar esos estereotipos negativos que vienen dados, por ejemplo, desde la publicidad, para que vean que sus cuerpos también son hermosos, son tan hermosos como cualquier otro cuerpo. Esto lo señala Bell Hooks, que además hizo este libro que tenéis arriba para contrarrestar estas representaciones. Tenemos mujeres como Micaela Bastidas en Perú, de raíces africanas y amerindias. Y tenemos que cuando se hizo este libro, todo esto ya os digo que lo he encontrado en internet, es la única información de la que dispongo, se denunció este whitewashing, ¿no? Que se había cambiado sus rasgos y por tanto se habían blanqueado sus orígenes. Es importante, claro que es importante, porque las niñas que comparten el aspecto con Micaela Bastidas no se pueden sentir identificadas y es un testimonio de identificación importante. Lo mismo con el género, que es el punto quinto que vamos a abordar. Cómo el espacio público y privado de hombres y mujeres es distinto, qué se legitima en el espacio político, qué se legitima en el espacio cultural, qué se legitima en el espacio social. Todo esto es muy importante. En todos estos espacios las mujeres nos movemos entre el techo de cristal y el suelo pegajoso. El techo de cristal estaría en el espacio público y el suelo pegajoso, lo que implica toda esa conciliación y cuidado, por ejemplo, de menores, mayores o personas dependientes, que suele estar ligado a las mujeres. Hay libros que ya hablan de la importancia de esta igualdad, que podemos trabajar para que niños y niñas crezcan de otra manera. Libros que nos explican que hombres y mujeres somos iguales y que por tanto debemos trabajar en ambos espacios, en el público pero también en el privado. Debemos mostrar, tanto de los libros de Lig como desde los libros de ficción, otras protagonistas. En este caso son todos libros de Lig. Otros argumentos, también son libros de Lig. Es muy importante porque ya lo ha mostrado así toda la investigación y la brecha de género que aparece evidenciada y que hay que corregir. Debemos leer la ciencia. Normalmente aparecen las científicas STEM, pero las científicas ligadas a las ciencias humanas y sociales aparecen invisibilizadas. Sin embargo, desde las ciencias humanas y sociales también generamos impacto científico, social y político y transferencia del conocimiento ligada a la transformación de la realidad. Tenéis un ejemplo, la mayoría de mujeres que aparecen son STEM, pero eso en todas partes, siempre hay una minoría de ciencias humanas y sociales. También debemos trabajar contra la ablación de la memoria, visibilizando a las mujeres. Tenemos ya muchos libros para poder hacerlo. Debemos mostrar científicas STEM de diversas ciencias, épocas y países. Y también ligar con el propio territorio y contexto, como en el caso de esta ingeniera peruana, Jessica Márquez, que tiene un libro propio que puede servir para formar imaginarios en las niñas que lo lean, pero también hay otras mujeres que debemos a la vez visibilizar. He encontrado a Araceli Quispe, que no sé si también está en alguno de los libros que se han hecho sobre mujeres peruanas. También tenemos cómics y novelas gráficas que muchas veces, como explican también las biografías, también nos pueden servir en esta información, como libros de información.
también para nuestro estudiantado de formación inicial de maestros y maestras. Astrónomas, debemos mostrar a estos libros, pero además también otros libros sobre astronomía, para que también los niños y las niñas puedan acceder a ese conocimiento, y mostrar referentes ligados al propio territorio, como en este caso la primera astrónoma de Perú. Astronautas, tenemos también varios libros de mujeres astronautas. Y también visibilizar el efecto Matilda, como hizo ya la Asociación de Mujeres AMIT, de investigadoras y tecnólogas en España, que ya ha generado anexos para los libros de texto de quinto y sexto de primaria para que se puedan introducir estas mujeres que no aparecen en los libros. El efecto Matilda, ya sabéis, que se dedica a incidir en las mujeres investigadoras que no reciben el mismo reconocimiento por su producción científica, o incluso que algunos hombres llegan a apropiarse de sus descubrimientos, como tenéis aquí. Fue acuñado por la historiadora de ciencia Margaret Rossiter, tomando como ejemplo a una mujer que ya denunció estas cosas, que fue Matilda Joslin en Estados Unidos. Existe también la metáfora de la cañería que gotea, porque las mujeres investigadoras, conforme va subiendo la jerarquía, cada vez somos menos. ¿Y cuáles llegan y qué es lo que hace y lo que evita que se llegue? Incluso la violencia de género, evidenciadísima en la universidad y en la investigación. Hay muchos libros para acercar estas mujeres investigadoras a las niñas. Y también juegos, como el que hizo el grupo de mujeres Women in Science, como estos juegos de mesa nos pueden servir para ampliar también en clase las acciones, también en casa o en asociaciones, cómics sobre científicas, videojuegos sobre referentes en ciencia y tecnología. Y también aquí tenemos otros juegos, por ejemplo, como el de heroínas peruanas, ligado a, que está además en quechua, ligado a alguna, en este caso a una aviadora, la primera piloto peruana, que fue Carmela Combe. También materiales que ya se han elaborado, como Aprendo en Casa, que imagino que se realizarían en Perú en el confinamiento, que también hubo unidades didácticas o módulos que abordaban estas mujeres científicas en el Perú. Tenemos la arquitectura también, mujeres arquitectas, libros sobre arquitectura. Y debemos abrir horizontes mostrando arquitectas peruanas. Y lo mismo cómic y novela gráfica, como ya venimos señalando. Lo mismo en medicina, sobre médicas y enfermeras. Y mostrar también cómo desde la interseccionalidad el color de la piel también marca en esa invisibilización. Si ya las primeras enfermeras de la historia estaban invisibilizadas, directamente las coetáneas de estas heroínas, por su color de piel, como Mary Seacole, fueron invisibilizadas y ya se están recuperando en algunos libros. Lo mismo con mujeres médicos, visibilizando referentes del propio territorio, como la primera cirujana de Perú. Botánica, desde pioneras como Jeanne Barret a revolucionarias en su contexto, como el caso de Mangari Maathai. Como biólogas como Rachel Carson, por ejemplo, que es la precursora de la ecología, fue en su momento deslegitimada porque fue en contra de grandes empresas químicas. Y como ahora, en la actualidad, es un referente de planteamiento ético en los métodos de investigación en su campo. Libros sobre el mismo tema, libros informativos. Para siempre que trabajemos una mujer, debemos trabajar también estos libros que nos ayudan a acercarnos a la disciplina que trabajaron. En biología marina también.
en zoología, en etología, siempre que podamos, mostrando también que fueron más allá del trabajo con gorilas. Por ejemplo, en este caso, a Fossey la mataron porque defendía, la asesinaron porque iba en contra de los cazadores furtivos de gorilas. En la paleontología y más allá, desde las ciencias humanas y sociales, desde el arte, mostrando diversas artistas en diversos campos del arte y también desde el propio contexto peruano. También desde esa introducción curricular de todos estos libros, que no sean una anécdota, no es para leerlo nada más el 8 de marzo o el Día de la Mujer y la Niña Científica, sino que más allá de estas fechas tenemos que trabajarlos dentro del currículum. Lo mismo con cómics y novelas gráficas. Por ejemplo, en las visitas a museos, en este caso es el Prado, ya podemos introducir todo lo que se va investigando. Pello Riaño dice, por ejemplo, que por qué las cartelas, estos cartelitos que hay al lado de los libros que nos dan más información sobre la obra, al lado de los cuadros, perdón, en lugar de violación, en algunos cuadros pone rapto, cuando ya está demostrado desde toda la investigación sobre violencia de género que fueron violaciones, no fueron raptos. Es decir, esa lectura se está construyendo también una mirada. O el miedo que sufren estas mujeres que son violadas, desde otras interpretaciones distintas que podemos llevar también al aula. Fotógrafas, tenemos desde cómics como de ficción como el de la parte superior a otros cómics que también se pueden utilizar para documentarnos sobre estas 4 fotógrafas tan importantes y mostrar, abrir horizontes en relación a Perú, en relación a los viajes y la exploración. Tenemos tanto libros de Lig a la izquierda como libros informativos en todas las columnas de la derecha. Y mostrar referentes como actuales, como esta exploradora muy joven. No son solo las mujeres que han muerto, también hay que mostrar las que existen en la realidad para generar imaginarios y referentes. En la música, tanto en la música clásica como en los diversos estilos de la música que no es clásica, desde el flamenco, la música étnica, el jazz, las cantautoras, la salsa, el rock, es decir, desde todo ese abanico hay muchísimos libros que nos pueden ayudar. Y también compositoras, que en algunos casos intérpretes y compositoras, como es el caso de Nina Simone, irían unidos. Nina Simone también tuvo un papel muy importante en la defensa de los derechos civiles. En Perú tenemos a Susana Baca y también libros informativos sobre Chabuca Granda, que tiene 3 ella sola. Tenemos que ver también cómo se trabaja ese sexismo que existe en la industria cultural musical, desde, por ejemplo, el control de los cuerpos de las mujeres músicas o, por ejemplo, la poca participación en los lugares de poder. Es un marcador importante. Y ver, por ejemplo, otras artistas como Miriam Makeba, que tuvo un papel muy importante en la lucha contra el apartheid. Nuevamente tenemos cómics y novela gráfica sobre estos estilos tan distintos. Aquí hay ópera, hay copla, hay otra música distinta y, por tanto, incluye cualquier estilo. Podemos trabajar desde todas las posiciones y visibilizarlas e incluir aquella investigación ligada al género, como ya hemos comentado, que ya se ha efectuado. Lo mismo en la danza, desde la música clásica, la danza clásica, la danza contemporánea y también el flamenco o, por ejemplo, otro tipo de danza como el de Josephine Baker, que no podemos desestimar porque bailó en el Folies Bergère, pero es
una mujer a tener en cuenta y mostrar como testimonio, porque siempre luchó por la libertad en la resistencia francesa, negándose a actuar en espectáculos segregados, e incluso después de la muerte de King se le ofreció liderar el movimiento en Estados Unidos, cosa que ella rechazó. Por tanto, es un referente. También mostrar que muchas biografías de mujeres son necesarias, porque aquí tenemos a la precursora del ballet narrativo, que al ser mujer no podía publicar todo lo que iba creando, lo publicó otro señor, y este señor ha pasado a ser el que la fecha de su cumpleaños, cuando se celebra el Día Internacional de la Danza, cuando quien realmente lo creó todo fue Marie Sallet. También libros informativos ligados a los problemas que pueda haber desde la interseccionalidad. Por ejemplo, hasta el Me Too no se vendían zapatillas de ballet que se pudieran poner las bailarinas negras, las tenían que tunear, que pintarlas. Todo esto se desconoce, o cómo el color de su piel les ha negado acceso a determinados lugares, como por ejemplo algunos estados del sur de Estados Unidos, cortando su proyección profesional. Todo esto también lo podemos hablar. Tenemos un ejemplo en Perú, que es Vania Masías, y otra bailarina reconoce a Masías como su testimonio para ser ella misma bailarina, como Fátima Alfaro. Tenemos también cómics y novelas gráficas, como siempre. Y también debemos recuperar aquellas danzas, aquellos bailes efectuados por mujeres que han sido reconocidas, por ejemplo, como patrimonio de la humanidad. Lo mismo en el deporte, en los diversos deportes. Tenemos en Perú a Inés Melchor, por ejemplo. Y también a Analí Gómez, que en internet encontré información y encontré la foto que estaba surfeando, busqué información y descubrí que había denunciado que por el color de su piel había muchas empresas que no la querían patrocinar, aun cuando ha sido, como veis, todos los títulos que ha obtenido son realmente loables. Lo mismo en otros países, como las Cholitas de Bolivia, tanto en lucha libre como en escalada. Y nuevamente cómics y novelas gráficas. La literatura en diversos países, mujeres escritoras en diversos países y diversas lenguas. Cómics y novelas gráficas. Adaptaciones de obras de mujeres al cómic y a la novela gráfica. Escritoras de Lig, y también libros informativos sobre estas mujeres, como hay dos que a mí me gustan mucho, que son Inolvidables y Las amigas que te gustaría tener, que habla de las protagonistas femeninas de grandes obras de Lig. Mujeres como Blanca Varela, como escritora peruana, que también aparece en Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes peruanas. Actrices de teatro y de cine y libros informativos sobre teatro y cine. Cómics sobre estas actrices y también sobre directoras de cine. Y testimonios. Ir a personas con toda una trayectoria como actrices que podemos vindicar como modelo. No sé si muchas de las que os digo ya están en los libros, imagino que sí. Libreras. Bibliotecarias. También en Perú y en otros recursos que podemos trabajar en aula, como la librería de Isabel Coixet, que es una adaptación de la obra de Penélope Fitzgerald. Chefs como Teresa Izquierdo. Todos estos libros que pueden ayudar a entender mejor el mundo de las chefs. Y mostrar otros ejemplos contemporáneos de mujeres jóvenes, educadoras, en el mundo, en la historia y también en el caso de Perú.
Hay muchas más educadoras, lo que pasa es que encontrar libros sobre ellas ya es más complicado. Aquí tenemos un libro de Ana Juan sobre Helen Keller, que no podemos entender sin Anne Sullivan, su maestra. Libros donde podamos ver mujeres que han trabajado por los derechos humanos. En el caso de Perú, por ejemplo, Mamá Angélica Mendoza. Derechos civiles, como el caso de Rosa Parks, de Harriet Tubman. Y también libros como esta novela gráfica que muestra a otras mujeres. En el caso de Rosa Parks, y esto no le quita ningún mérito, hubo 5 mujeres antes que ella que se negaron a sentarse en un autobús. En Guatemala, Rigoberta Menchú. En Pakistán, en torno al cambio climático y todo lo que implica en relación a las mujeres. De fácil identificación porque es también una mujer joven, una chica joven, Greta. Y también otras mujeres en Perú, como es el caso de Máxima Acuña. También el tema de la pobreza menstrual, un tema tabú para muchas escuelas, que debe tratarse porque muchas mujeres tienen que elegir entre comprar comida o comprar artículos ligados a la menstruación. Y cuando se dan copas menstruales, por ejemplo, las niñas faltan menos a la escuela, ya lo ha demostrado la investigación, como tenéis aquí, y por tanto se rompe el ciclo de la pobreza. O el permiso menstrual, por ejemplo, que está en debate en España en torno a por ejemplo, a problemas como la dismenorrea. Y tratar la regla, no solo las niñas, también los niños. Algunas acciones ligadas a la lectura de estos libros informativos. El placer de leer unido al derecho a la lectura. Desde esta biblioteca seleccionando libros en torno a nuestro territorio, en este caso mujeres peruanas, y también podemos utilizar mujeres del entorno próximo. Descubrir en el día a día. A partir de estos libros hacer acciones concretas. Aquí aparecen acciones en torno al 8 de marzo, el Día de la Mujer, y también en torno al 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña Científicas. Pensemos que si reducimos nuestro trabajo a estas 2 fechas, estamos folclorizando y haciendo una anécdota del trabajo en torno al género. Podemos ampliarlo a proyectos que incluyan, por ejemplo, lecturas en torno a todas estas mujeres que vamos a trabajar, porque ya existen, como hemos visto. En torno a determinadas mujeres, acciones con los niños pequeños, por ejemplo, a partir de sus fotografías, de contar sus vidas, de que puedan hablar sobre ellas. En torno a la mitología, también existen libros informativos y también tenemos materiales para poderlo hacer cuando lo abordemos desde, por ejemplo, la literatura o la historia. También en torno al entorno concreto. ¿Qué tenemos en la biblioteca? Poner paneles sobre esos libros, sobre los temas que están trabajando los maestros o maestras para poder mostrarlos. O en la biblioteca de barrio, por ejemplo. Carteles que no tienen por qué ser tan sofisticados, los podemos hacer nosotros y nosotras y incluir esos libros que pueden los niños y las niñas trabajar para poder entender la vida de estas mujeres y sus repercusiones en nuestras vidas. Cambiar los espacios, por ejemplo, en este caso lo único que han hecho ha sido poner unos metacrilatos con forma de sellos de diversas mujeres, pero también podemos proporcionar libros sobre estas mujeres para que los lean y así sepan más. O crear nuestros propios libros informativos. La señora Ekao ya está incluida en este libro, pero podemos continuar investigando porque es muy importante, cambia totalmente la idea de la investigación sobre el poder de las mujeres, introduciendo muchos más materiales, haciendo otros proyectos recuperando a esas mujeres que viven en nuestro barrio o en nuestra ciudad, desde esos territorios de igualdad. En todas las lenguas del territorio. Es muy importante que no queden ausentes. Así lo marca también la Constitución Política de Perú, que las incluye como lenguas oficiales junto al castellano.
mujeres de este territorio. Compartir esos libros generando interacciones dialógicas de humanización. Hacer recomendaciones en soporte digital, por ejemplo, desde YouTube o Instagram, que tienen otros usos, les podemos dar otros usos, si nos han gustado o no los libros. Generar book trailers contando si nos han gustado o no estos libros informativos. Relacionar la biblioteca de clase con la del barrio y la ciudad, porque así multiplicamos los libros de los que podemos disponer y ampliamos los itinerarios que podemos facilitar a nuestro estudiantado. El bibliopatio consiste en que simplemente se ponen a su disposición libros para que si quieren en las horas del patio las puedan leer. Apadrinamiento o amadrinamiento lector. En el patio los niños más mayores y las niñas más mayores leen junto con los más pequeños y pequeñas. Animación lectora en la escuela, en la biblioteca, en las librerías. También podemos introducir a todas estas mujeres. Liberar libros en el colegio o en el barrio y estos libros que encontramos, leemos y devolvemos para que otros los encuentren, por ejemplo, a través de un blog podemos contar qué nos han parecido, pero si no tenemos acceso a un blog, a internet, también lo podemos hacer en una libreta, por ejemplo. Hemos generado de esta manera contrahegemonía, resistencia a la invisibilización, cuestionamiento de la realidad, derecho a la libertad de pensamiento y la sana disidencia educativa. Debemos continuar buscando esos inéditos viables desde la responsabilidad colectiva, analizando todo lo que hacemos desde esa perspectiva feminista. Porque, como señala Luis Torrego, deberíamos recordar que los maestros y maestras somos profesionales de la esperanza, incansables, humildes y magníficos cuidadores y cuidadoras del futuro. Muchas gracias.